en esta parte de ingeniería sanitaria. El curso tiene dos partes. Una es analizar el agua y por qué debemos tratarla y cuál es su efecto sobre el medio. Y dos, diseñar una red de alcantarillado. Esas son las dos partes del curso. Ya vamos a entrar a eso. Pero quiero que pensemos en la parte de evaluación. La evaluación va a ser presencial. Vargas Cruz Mateo, o sea... Disculpe, Inge, es que no me di cuenta que estaba con la cuenta de mi hermano y estoy saliéndome para volver a entrar con mi cuenta. Ay, 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 ay. Ahora, ¿con qué nombre estás, hija? Entonces, como todo es audiovisual, el ritmo es rápido. Reverarse, qué gusto verte. Es un gusto verlos a todos. Eh, entonces, les pediría que mantengan y que activen su cámara para lo que viene. No sé si vamos a dar un parcial. En realidad tenemos dos parciales y un final. Pero entremos antes de eso a ver qué es lo que vamos a ver. ¿Les parece bien? ¿Y cuál es el objetivo de este curso? ¿Pueden ver, Lía, la presentación? Sí, ya está compartiendo. Ya. Fíjense, vuelvo a ponerles esto. Pensar sin aprender es cansador y peligroso. He puesto esfuerzo, pero de nada ha servido. Es como cuando llegamos y decimos, ay, yo me vine desde Cochabamba, tenía que estar 9:15, pero me he venido desde Cochabamba, llegó tarde el avión, no pillé taxi, no había micro. He llegado 1 hora tarde. Y el señor le responde, bueno, usted tenía que estar aquí a las 8:30 y son las 10 de la mañana. No importa el esfuerzo que hagan, no han cumplido el objetivo. Y la otra es aprender sin pensar. Le voy a tirar esto de memoria, pero me sacan de ese ámbito y no puedo responder. Y esto, fíjense, 500 años antes de nuestra era cristiana, ya sé. Ustedes saben, y esto se los voy a hacer rápido. Tengo que empezar entendiendo las cosas y voy subiendo las gradas en todas sus etapas hasta que llego a saber algo. Pero esa sabiduría, ese nivel de conocimiento, ya de nada sirve que yo sepa si no sé hacer. Tengo que poner esa sabiduría en acción. Tengo que ser capaz de ejecutar la acción. De nada sirve, yo teóricamente sé cómo diseño. No, hay que saber ejecutar la acción. En la clase, como ustedes saben, el objetivo no puede ser otro que ustedes salgan entendiendo. Es verdad, tienen razón, yo no enseño, ni hay profesor que enseñe. Toda esta parte, siempre y cuando entendamos, es esfuerzo personal.
Yo no me puedo poner en la moral o en el cerebro de Lía y sentarla, que estudia, que haga. Sabrá Lía en qué tiempo. Lo que tengo que hacer es motivarla para que la materia le vaya gustando y ella pueda pasar con entusiasmo a través del entendimiento a saber. Y cuando uno es experto, cuando han dado el camino, hay gente que para pasar se conforma con este esfuerzo personal y dice, ahora ya sé, ¿qué me importa? Pero le preguntas de aquí a 2 años y no se acuerda de nada. Pero sin embargo, el que es experto, el que se ha perfeccionado, ha vuelto a andar el camino. Los objetivos educativos. Uno es, vamos a aprender el papel de las últimas tecnologías de tratamiento en el saneamiento eficaz de aguas y en ese tratamiento eficaz para la sociedad humana y la protección de la salud pública y ambiental. En primer lugar, voy a brindarles detalles de los fundamentos y la aplicación de tecnologías de tratamientos de aguas residuales. 1. Ya me voy a abocar a plantas de tratamiento modernas, ya no a lagunas de oxidación. Ya tenemos que entrar a otra dinámica. Las lagunas de oxidación está bien cuando éramos pocos alumnos, ahora son ineficientes. Vamos a describir todas las etapas de tratamiento que están involucradas en la cadena de tratamiento. Su parte física, química y biológicos. ¿Qué pasa en el tratamiento del proceso de aguas y de la calidad de aguas, sobre todo? Y usted tiene que ser capaz de reconocer qué unidades de proceso, qué es lo que hace cada unidad dentro de la planta, qué función cumple, ¿ok? Y realizar el diseño de plantas simples de tratamiento de agua. Esa es la primera parte del curso. ¿Ok? Y la segunda es diseñar una red de abastecimiento, una red de agua sanitaria. Es decir, algo que nos lleve con tuberías desde donde se produce las aguas residuales. Se llaman residuales porque son objeto ya de haber sido usadas para actividades humanas. ¿Qué funciones tiene? Y llevarlas hasta la planta. El curso va a estar compuesto de algo esencial que ustedes tienen que saber, un buen nivel y habilidad en matemáticas y en química básica. En el carbono, en el hidrógeno, en el oxígeno, en el nitrógeno. Y interactúa con estas materias. Con hidráulica 1, porque tendremos que saber diseñar tuberías. Con hidrología, también lloverá y esa agua de lluvia se va a meter a la red. Nuestras tuberías las asentamos sobre el suelo y a veces hacemos obras hidráulicas de control o tubos parcial o vertederos. Entonces vamos a actualizarnos en todos los procesos modernos de tratamiento de aguas residuales. Digo modernos, ya dejo atrás las lagunas de oxidación. Vamos a actualizar algunos procesos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la PETAR, pero después vamos a ver qué
pasa en Bolivia con las aguas residuales en sus diversas etapas y diseñar una red. Ok, entonces fíjense en este primer, en todos hay presentaciones, hay un texto en inglés también, y para cada uno de estos temas hay apuntes. Y les voy a también incluir la norma boliviana. Me había olvidado. Aquí en el chat, para los que les interese espérense. Ahí está a la ingeniera Eliana Ginio, por favor. Ella les va a vender los apuntes. Hay 50 participantes, un buen número. Entonces, Nasebe no está. Estoy aquí, doctor. Oye, Nasebe, a ver, ¿no estuviste en el Ventura Mall hace 2 días? Se nota que sos pateperro, ¿no? Que no te acordás ni dónde has estado. Antes de ayer. No, no estuve antes ayer. Ah, qué bien, porque no metí la pata. Porque le estaba sentado con mi nieto y mi hija y le dije, mira, esa alumna mía. Papá, no vayas a meter la pata, me dijo. Mejor quédate sentado, porque como todo se pone nervioso, no, es alumna mía. Ya te iba a ir a saludar, imagínate, iba a meter la pata. Bien. Entonces, en esencia, ¿qué vamos a hacer en el curso? Una parte que nos va a introducir al agua, a su calidad y por qué la tenemos que tratar y por qué tiene que ser eficiente el tratamiento. Y la segunda es diseñar la red de aguas, una red sanitaria, es decir, un sistema de tuberías adecuado que nos lleve desde el hogar donde se producen hasta la planta donde se van a tratar. Va a tener esas dos partes el curso, ¿ok? Y en el interín, esto no está bien. Vamos a ver introducción a las aguas subterráneas, al tratamiento de las aguas, qué componentes tiene una planta y por qué tiene que tenerlos, resumen y esquema de las plantas y tratamientos, y el tratamiento primario. Y en el segundo, y en la segunda parte, viene el diseño de la red de distribución. No vamos a entrar en detalle a esta segunda parte, sino a saber diseñar una red. ¿Qué va a tener? Las presentaciones formales, apuntes. Hay un texto en inglés. Viene la norma boliviana, que también se las va a dar Eliana a los que compren. Y hay evaluación continua. Es decir, vamos a elegir una de mentora para que anote esas evaluaciones continuas. Vamos a desarrollar un tema que abarque problemas locales. Es decir, vamos a diseñar una red. No sé cuántos alumnos en total son. ¿Cuántos alumnos en total son, Lía? ¿O no has entrado? No sabría, doctor, cuántos somos. ¿Alguien sabría?
Ya. Yo les pediría dos Pero en cosas. el grupo somos 62 participantes, en el grupo de WhatsApp, que somos ya los inscritos. Ah, Ahí sí. ya. Entonces son 62. Yo quería pedirte, Lía, que por favor, para no forzarlos, ya que vayan. Torres Quintana, ¿qué te llamas? Susana, Sofía. En Sofía se confía. Yo tengo una sobrina que se llama Sofía, Sofía García, y como es hija de mi hermano, soy liso con ella. Le digo, Sofía, sí, tío, me dice, que se lava el culo con lejía. Pero bueno, es para que reamos un poco. La diferencia, ¿por qué voy a tener el primer parcial? Ya, gracias, Berta Rondales. Son 40 inscritos en la página. Excelente el grupo. Yo le voy a decir a Marisela, a Lía, si te preguntan los del otro grupo o a vos, Nacebe, si se quieren poner, decir, es malo el doctor, vieran lo que hacen, nos va a aplazar a toditos, para que ya no se inscriban más, porque 40 es un grupo ideal para que trabajen. Entonces, Lía, por favor, usted anóteme el grupo de los que van a hacer la red de aguas. Usted, Sofía, va a ser la dementora. ¿Sabe lo que hace la dementora, no, Sofía? Exacto, a los que responden bien y mal. Y de segunda va a estar Nacebe, para que tenga tiempo ir al Ventura Mall. Pero, mira, les voy a contar la anécdota de la metida de pata. Lo que pasa es que hace 2 semanas en el gimnasio del country me confundí. Tuve un pequeño ataque, pues me dejó el cerebro inflamado. Y había una chica haciendo gimnasia. Yo pensé que era mi prima y pasé y le tiré la toalla. Puta, se levantó y, ay, disculpe, le dije, me he equivocado. Pensé que era mi prima. Cuando le dije qué prima pensé que era y como es una mujer bonita y guapa, miércoles, la otra ya se calmó. Si le hubiera dicho que la comparé con una fea, me hubiera matado. Pero le dije, no, le dije. La he confundido con Paulita Parada, con mi prima hermana. Ay, con Paulita, sí es mi amiga ya. Pero dije ya, nunca más. La primera que me pasó. La segunda, Nacebe, es la del Country Club, la del Ventura Mall, que te iba a ir a saludar. Y mi hija, ya, déjate de fregar, vos vas a meter la pata otra vez. Y es lo que pasa. A distancia, por favor, si no los reconozco y los saludo, es porque los he mirado, pero no los he visto. Y peor si estoy sin lentes. Ahí sí, ya, jodido. Entonces, en la parte de evaluación, hagan grupos ustedes y elijan un área. Por ejemplo, Sofía va a decir, mire, yo quisiera hacer una red sanitaria, no la planta. La planta no le voy a pedir que la diseñe, pero sí que sepan qué tiene que tener la planta. Pero Sofía va a decir, yo lo voy a hacer de una urbanización aquí dentro de Santa Cruz. Razonable. 1. 2. Puede decir, lo voy a hacer de San Ignacio de Velasco, un pueblito. ¿Ok? ¿Está bien? Y obviamente, como van a tener que coordinar, que verse, etcétera, por favor, véanlo, vean de poner grupos de 3.
máximo 4, pero 3 es lo ideal, el cuarto no trabaja. Y todos tienen que saber de todo. Es decir, si está Marisela, si está Lía, con Carelia, con Sofía, una puede hacer una cosa, ya se lo dividen. La otra puede hacer otra. La presentación la pueden hacer entre las 3 o una, pero siempre reunirse, porque como el trabajo es en equipo, uno no dice, eso lo hice yo no, dice, hicimos, se utiliza el plural. Así lo hayas hecho vos, todo Nasebe y de chupa las hayas puesto a tus compañeras, aunque no hayan trabajado, es tu culpa. Si alguien está en y no trabaja, no lo ponga. Pero como yo no controlo eso, ustedes ya verán. Pero que hagan grupos con personas que se entiendan, tengan buen contacto para poder hacerlo. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y quieren dos parciales y un final, o uno que sea de la parte de calidad y composición del agua residual. Ese va a ser presencial y escrito, y el otro el trabajo. Al que puedo pedirles que lo expongan en 10 a 15 minutos. O sea, que hagan el resultado final de eso. Tiene que ser una presentación, que ustedes me la manden. ¿Quién levantó la mano? ¿Yo? Son 40 inscritos en la página. Muchas gracias, Berta. Entonces, es el número. Pero aquí han salido, oye, 49 participantes. ¿Hay algunos piratas que no se hayan inscrito? Ténganme confianza. Hoy día están en adición estos días, supongo de que están adicionando. No, Nacebe, vos, desanimarlos. Decirles, no, usted es malo el doctor, ustedes ya lo conocen. Nos hizo sufrir en hidrología. Imagínense en sanitaria. No, Lía, decirle, en sanitaria nos va a charquear. Saben que es malo. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes lo que tiene que interaccionar de aquí en adelante. Esos conocimientos de química, de hidráulica, voy a obviar que ya lo saben, el diseño de tuberías, les voy a hacer recuerdo cómo se hace, la hidrología porque llueve y es agua de lluvia, o se hace un sistema separado, uno de alcantarillado sanitario y otro de pluvial, o se hacen sistemas conjuntos. Entonces tengo que saber cuánto llueve. Y obras hidráulicas, porque a la llegada a la planta a lo mejor pongo estructuras de control, o para pasar de una unidad a otra tendré que ver cuál será la mejor obra. Y en esta parte promocional a la investigación hay dos cosas importantes. Uno es irnos a un pueblito, a una zona para resolver el tema de la red de alcantarillado, que va a ser el segundo tema, ¿ok? Pero también va a haber un proceso interactivo de búsqueda de información relacionada a Santa Cruz, a Bolivia, y es examinable. Ya van a ver, vamos a empezar a ver el curso ahora. Las evaluaciones, bueno, aquí había puesto trabajo de investigación, exámenes 2, final, esto no va. En el proyecto de investigación tienen que ver qué es lo que voy a hacer,
¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quién ha hecho algo antes? No se busquen a alguien que no lo haya hecho antes, sobre todo que exista la topografía. ¿Ok? Pero no va a haber proyecto de investigación. Ok. Ya saben, los apuntes, pedirles que no sean delincuentes inmorales. ¡Ay! 63 inscritos. Puta. Gracias, Hilton, Luca. Lo que pasa es que esta Nacebe me hace pues propaganda y lía. Ay, el doctor amoroso no nos va a aplazar. No, Hilton. Ya nadie en Sanitaria 2 se aplaza. Así vamos y hacemos con él obras hidráulicas. Uno es después de Sanitaria 2, eso, Hilton, ¿no? No Ya. sé, doctor. Ok. Entonces, mi intención es que todos pasen. ¿Por qué vamos a pasar las clases teóricas todavía virtuales? Porque todavía hay contagios y para mí la vida humana vale. El gobierno decía, antes se morían 100, ahora solo 7, 8 al día se están muriendo. Pero oye, son personas humanas, es inhumano decir que solo se mueren 7, 8 al día, solo se mueren 2. Oye, es tremendo, entonces cuidémonos. Y mientras hayan personas contaminadas en el departamento, ojalá no sea ninguno de nuestros compañeros, pero ya saben cómo se expandió esta enfermedad. Vino una persona de fuera y a los 3 semanas fuimos miles. Y lo peor es que se fue mucha gente que nosotros conocíamos. Muchos han sufrido la enfermedad, saben que no es sencilla. Entonces yo prefiero que nos cuidemos y que pasemos los exámenes presenciales. Si toca hacer, ya les voy a decir, para la segunda parte del curso, para el diseño de la red, no sé si la van a exponer. Ya me asustó, Hilton, 63 inscritos. Oye, se va a enojar mi amigo el cubano, ya no me va a invitar a ir a La Habana a divertirnos. Ya va a decir, no, me ha quitado todos mis alumnos, son un mal amigo, así que por favor usted, Nacebe y Lía, digan, el doctor está muy. Ok, en unos 10 minutos aproximadamente se va a cortar y nos volvemos a conectar. Ok, llámenla a Eliana. ¿Por qué les digo? Porque ella también tiene sus cosas que hacer y me ha dicho, doctor, lo puedo colaborar hasta tal fecha y después ya cierro la tienda. Bueno, hija, le he dicho muchas gracias. Ok. Bien. Vamos a empezar entonces a ver las aguas residuales. ¿Se ve bien la presentación? ¿Nacebe? Sí, doctor, se ve. Ya. Vamos a empezar a ver esta introducción. Como les digo, lo que vamos a hacer es irnos a lo moderno, no a países ricos, sino a lo moderno. Ya las lagunas de oxidación son obsoletas. No sé si alguien vive cerca de una urbanización donde hay laguna de oxidación. El olor a culillo es inaguantable para los que llegamos a visitar. Ya pasado un tiempo la gente se acostumbra y dice, ya no huele. No, huele, lo que pasa es que ya no la huelen porque ya su sistema se ha acostumbrado. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en este capítulo? Ver las características del agua residual,
qué tecnologías hay para tratarlas, y lo vamos a hacer en énfasis en modernas tecnologías. Ya no lagunas de oxidación, pongan en silencio sus celulares. ¿Qué debo eliminar y por qué? Desagua residual. ¿Y cómo debo cuantificar los polutos orgánicos? ¿Qué quiere decir orgánicos? Biodegradables. La demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, que en inglés es Chemical Oxygen Demand and Biochemical Oxygen Demand. La DBO, demanda bioquímica de oxígeno o biológica, y la demanda química de oxígeno. Si a ustedes les entra 100% de agua a su hogar mediante el sistema que sea, este de aquí es el sitio donde estoy chupando el agua, que es un río. Viene, alimenta este tanque y de aquí va saliendo al sitio de consumo. Obviamente va a haber agua de lluvia, agua de rebalses que se van a ir incorporando hasta llegar al lugar de tratamiento, y después del lugar de tratamiento, una vez que cumpla las condiciones que queremos, la devolvemos a su fuente de origen, en este caso un río. Pero fíjense ustedes, aproximadamente del 100% de agua que nos entra bebiendo y para nuestra salud, gastamos aproximadamente un 1%, casi nada. Y un 99% es el agua residual, proveniente de lo que nos bañamos, etcétera, etcétera, etcétera. Los residuos de lo que cocinamos. Entonces, a cualquier efecto, vamos a suponer que para calcular la capacidad de nuestra red, tenemos que suponer en la hora pico cuánta cantidad de agua nos ha entrado a la vivienda. ¿Ok? Y toda ella va a salir como agua residual. El agua que bebo es muy poca comparada con el total. La cadena del agua urbana. Hay recursos superficiales, ¿ok?, que generan polución. ¿Cuáles son los domésticos y los industriales? ¿De dónde viene eso? ¿Esa agua potable nos viene de aguas superficiales de lluvia o de agua subterránea de pozos? Una vez que pasa por las casas o por las industrias, cambian. Ya no es agua que yo pueda echarla al medio sin que le haga daño, y necesita un tratamiento adecuado. Ese tratamiento, una parte ya se puede descargar y la otra la puedo reutilizar. Todo depende. Porque en realidad las aguas residuales no tienen valor. Es agua que se desperdicia o es el residuo de algo y que va a necesitar de tratamiento antes de ser descargada a un medio o sumidero o reutilizarla. Al tratarla se le da valor. Bueno, la podemos reutilizar o ser descargada a sumideros o sinks, o se pueden reutilizar para riego, pero hay que tener cuidado porque cuando se utilizan para riego, si es agua que tiene mucha polución, todo esto está en los apuntes, también va a afectar. Yo me acuerdo cuando viví en Valencia había unos tomates de este tamaño, obviamente, porque no solo se alimentaban del agua normal, sino de agua
que tenía otros componentes bioquímicos y biogénicos y pucha, eran unos tomates del tamaño de este. Antes de seguir, ¿están de acuerdo con ese sistema de evaluación? Un 50% la primera parte y otro 50% la segunda parte. A ver, Flavia Porcel, hable o calle para siempre. Yo estoy de acuerdo, ingeniero, porque así me tocó en hidrología también. ¿En dónde? En hidrología con usted también nos tomaba así. Ya sí, dos partes, pero ahora va a ser la primera parte presencial, siempre y cuando hayan las condiciones de seguridad adecuadas. No voy a poner yo en riesgo la vida de nadie. ¿Ok? La vida de nadie. Si todavía hay Santa Cruz, José Melgar, lo damos nomás, Josecito, virtual. No quiero yo tener en mi conciencia o carga decir usted tomó un examen, entró un matón todavía y contagió a todo el curso. O se contagiaron tales personas. No quiero tener eso en mi conciencia. Al gobierno, ¿qué le importa? Como ya les he dicho. Dice, pero si solo se mueren 2 o 3, antes se morían más. No, son seres humanos. Entonces, en cuanto se corte esto, nos volvemos a instalar. Por el ritmo de las clases y el material para que no se haga y acabemos el curso a mediados de junio, ¿no? Porque creo que el último día de clases es el 16 de julio, ¿no, José? No, creo que era más todavía, doctor. ¿Qué? Creo que era más todavía. No, el último día de clases es el 16 de julio, que es el Día de la Paz, y creo que uno tiene hasta agosto para presentar las notas. Creo que es así. A ver, averígüenmelo y me lo aclara. Bueno, me salgo y nos volvemos a instalar. Sí, ingeniero. 16 de julio es el último día de clase y último día de nota es el primero del otro mes. El 1 de agosto. Ya. Vos, José, también decís, no, perverso el doctor y Sofía y todo lo que puedan. Yo no aplazo a nadie, que les quede clarito. Se aplazan ustedes y ustedes saben lo que le ponen a la materia. A veces uno le pone harto a una cosa y no le va bien. Ingeniero, Cuestión también de suerte. Ya salió la noche anterior como José Melgar, se va a chupar, llega y obviamente ya pues la adrenalina, su parte química para el examen está sin voluntad, lo que quiere es acabarlo rápido y volverse a echar para curar el chaki. ¿Te ha pasado eso a vos, Sofía, alguna vez? No, ya. Pero ha chupado, sí, para celebrar. De vez en cuando uno va y chupa. Yo les voy a contar una anécdota de lo que se mariconean. Es decir, retiran la materia antes porque tienen miedo a aplazarse. En hidrología pasó. Ustedes saben que yo tenía la costumbre de no de exponer las notas o subirlas en el grupo, porque me parece que eso no es moral,
no es ético, las notas son personales. Por ahí a uno de ustedes les gusta a alguien y dice, no, esta es muy burra, o al revés. A una de las chicas le gusta un chico y dice, no, este que me piranea muy burro. Entonces, los llamaba, les daba la nota. El que quería veía el examen. La mayoría de las personas decían, esa es la nota, sí, estoy consciente. ¿Saben lo que le has pelado? Sí. Habían otros en los que decía, mire, yo aquí sí, le dije, pero el resultado es este. Ah, ya. Entonces llamé a una chica que en el primer parcial se había sacado una nota desastrosa. O sea, desastrosa de desastre. Pero el segundo parcial lo hizo como si hubiera copiado. Pero no copió porque la senté adelante. Era imposible copiar. Era imposible copiar. Entonces, pucha, y la nombré porque quería que pase al frente y decirle, pucha, ha hecho un lindo esfuerzo y pasaste. Y no había, me acuerdo que Eliana todavía estaba ayudando ese semestre, a pesar de que ya creo que ella había dejado de ser alumna, pero hubo un semestre en el que no se podía convocar a examen de ayudantía y siguió ella colaborando. Entonces finalmente le dije, pucha, no ha venido, y a la salida la vi. Hola, hija querida, vení que te dé un abrazo, le dije, porque tenés que celebrar. ¿Por qué, doctor? Pucha, has pasado la materia. ¡Ah! Le tiró un llanto tremendo. ¿Qué te pasa, hija? Por Dios. Eliana, que estaba mal de la rodilla, que caminaba media lenta. Mire, ¿qué te pasa? Ayer la retiré. Cagó, pues, ¿no? Como dicen vulgarmente. ¿Para qué se mariconeó? Pero imagínense ustedes, yo creo que hay que pelearla hasta el final, a no ser que uno esté convencido de que no va a hacer el esfuerzo para y no perder, no afectar su PPA. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, en esta introducción lo que estamos viendo es la cadena del agua urbana. Hay un origen de ellas. Una vez que tenemos el agua potable, o lo utilizamos para uso doméstico o industrial, pero finalmente la salida del uso doméstico industrial y es agua residual, ya tiene componentes que pueden dañar el medio, necesita tratamiento antes de ser descargado o reutilizado. Al tratarla le da valor, no realmente. Puede ser reutilizada, y ya les he dado el ejemplo. Aguas de recarga. Fíjense, la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR, o en inglés STP, Sewage Treatment Plant, es algo muy pequeño comparado con lo que sería, estos son sus componentes, estos son los tanques de aireación, entran a los de sedimentación, pasan a los de aireación, pero prácticamente en ciudades grandes de 2 o 3 millones de habitantes ocupan 5 a 10,000 metros cuadrados. Aquí, puchas, son masivas las plantas de tratamiento, sobre todo las lagunas de oxidación.
Y la planta de tratamiento de aguas residuales, Sewage Treatment Plant o PETAR, tiene unos componentes y cada uno tiene una función y objetivo especial y específico que los vamos a ir viendo y que van a ser a un grupo específico de polutos. Polutos son sustancias, se llaman así porque ensucian algo y cuesta recuperarla a su estado original. Sustancias bien dañinas. Y los tratamientos, el tratamiento que hay aquí, son de origen biológico, físico. En primer lugar, la sedimentación es absolutamente física. Hay sistemas electroquímicos, pero en el biológico y en estos tanques de aireación se necesita energía, que la generan los mismos lodos activados de la planta. El problema en Bolivia es que lo único que puede generar energía es el Estado. Entonces, por eso a veces no se puede hacer. Bien. Fíjense ustedes que un metro cúbico de agua potable o bebible se convierte en un metro cúbico de agua residual. Cuando nos entre ese metro cúbico de Sahuapac, el agua de Sahuapac es muy buena en el sentido de que como viene de pozos profundos, viene bajo buenas condiciones. Pero se gasta muy poco en beber o en limpiar la casa y a efectos de diseño, lo que entra va a ser igual a lo que sale. Y imagínense, si lo que entra es igual a lo que sale, puede afectar el sitio donde la boto. Si la boto a un curichi, a un río, e incluso si la boto a un curichi puede percolar y entrar al agua subterránea cuando se la descarga sin tratamiento. La autodepuración de estas aguas, aunque la vamos a ver, es muy limitada en el tiempo. En América Latina, miren ustedes, menos del 20% de las aguas residuales es colectada y tratada. En Asia es inferior al 40%. Entonces, imagínense, pueden haber redes de agua, pero lo que no hay son redes para tratar esa agua. Y eso es lo sucio. ¿Sabían ustedes que cerca de más de 2 millones de personas al año mueren en Nigeria, por ejemplo, por enfermedades transmitidas por aguas residuales? ¿Qué quiere decir? Que las aguas residuales han matado o siguen matando más que el COVID en ciertas zonas, porque no hay saneamiento. Puede haber agua, pero si no hay tratamiento de esas aguas, pueden haber enfermedades. En países europeos, por ejemplo, en los Países Bajos, Holanda, cerca del 100% de los hogares están conectados ya a una red de alcantarillado. Y finalmente una planta de tratamiento de aguas. Y ya es absolutamente imposible e ilegal el botar aguas residuales sin tratar al mar o al medio. Antes, con emisarios submarinos se bombeaba el agua residual a unos 3 o 4 kilómetros de la costa. Pero todos los fecales flotantes volvían a las playas y había que limpiarlas. ¿Y qué pasa en zonas turísticas?
que durante el invierno habrán 50, 60,000 habitantes, pero llega el verano y se van a 400, 500,000 porque se llena. Entonces, ese efecto era grande. Ahora, las plantas se diseñan precisamente para esos 400,000, pero se las hace en varias unidades, de manera que durante el invierno, cuando hay poca gente, se utilizan solo unas cuantas unidades para tratarla, y ya cuando llega el verano y la cantidad de personas aumenta, ya recién empieza a su capacidad, a funcionar la planta a full capacidad. Vamos a hacer una tarea, por favor, háganlos. Quiero que en primer lugar hagan una diferencia. En tu familia, tu hogar está conectado a una red de alcantarillado o a un sistema de pozo séptico. Ustedes saben que en Santa Cruz, durante muchos años, lo que se hacía con el agua residual es se la llevaba a una cámara donde se producían los lodos activados, y de ahí iba al pozo séptico. Ya el agua que había tenido cierta reacción, solamente el agua limpia y sin flotantes, iba a un pozo séptico, iban a una cámara séptica y después al pozo ciego. El problema es que de ahí, ese pozo ciego, el agua que había ahí se va percolando hacia las profundidades del agua subterráneo y nos puede llegar a ser subterránea, y nos puede llegar a ensuciar esa agua subterránea, especialmente porque ahora utilizamos muchos químicos y en la fosa séptica prácticamente la reacción no es lo eficiente que quería, porque tiene lejía, tiene una serie de cosas, sobreviven muchos parásitos que pasan directamente al pozo ciego, que es el que nos conecta. Eso. En la ciudad de Santa Cruz, quiero que vean qué porcentaje está cubierto por el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento, y qué porcentaje aún utiliza cámaras sépticas. Y en muchas zonas aún se utilizan letrinas. Voy a pedirles que hagan un mapa, y se los voy a pedir en cualquier momento, donde indiquen las áreas 1, 2 y 3. ¿Qué porcentaje está cubierto por alcantarillado? En el mapa dicen, todo esto tiene alcantarillado. Esto todavía no. Sigue funcionando con el sistema antiguo de cámaras sépticas, y hay zonas o extramuros de la ciudad donde utilizan la letrina tipo cajón para entrar a ver esa realidad. Bien, dentro de los objetivos del aprendizaje, aquí vamos a conocer un poco la terminología. ¿Qué se llama cada cosa? ¿Por qué voy a tratar el agua? ¿Qué características tiene esa agua residual urbana? ¿Por qué les pongo urbana? Porque la industrial depende mucho del tipo de industria. Si es una fábrica de baterías, un sitio de proceso de cueros, un garaje, cambio de aceite, depende mucho. ¿Qué unidades básicas tiene una planta de tratamiento y qué funciones cumplen? Vamos a diseñar a escala real un poquito la planta de tratamiento. Les voy a enseñar cómo hacerla. A la primera parte, lo que sí vamos a diseñar a escala real es la red de transporte de esa agua. Vamos a hablar de la configuración de las plantas modernas, porque en breve ya las
Las plantas de tratamiento ya no van a ser lagunas de oxidación, sino vamos a tener que buscar medios más eficientes si es que estamos comprometidos. Hay sistemas de tratamiento que ya son obsoletos, como son las lagunas de oxidación. Esta es una planta moderna. Fíjense ustedes, está en medio centro de una ciudad. Inclusive elimina no solo la materia orgánica, sino los nutrientes de fósforo y nitrógeno de las aguas residuales hasta los niveles que establece la ley. Y fíjense, para 1.4 millones de personas, ocupa un área de 2,5 hectáreas. Realmente es muy poco comparado con la cantidad de que para estos millones de personas tuviéramos que tener de lagunas de oxidación. Se ve hermosa. ¿Cómo funciona? Fíjense ustedes, estas son las lagunas de oxidación de Santa Cruz, el año 2003. Este es el río Piraí. Estas son unas defensas que construí cuando trabajaba en SEARPI. Estas se hicieron recién. Estas son las viejas. ¿Qué área ocupan las lagunas de oxidación? Les pregunto. Este es el año 2003. Este es el año 2016. Fíjense, ya no solo se ha utilizado este lado, sino el otro. Y por todo este sector hay viviendas y barrios grandes. Fíjense aquí. Y hay esta área más. Y está rodeado de áreas urbanas donde viven seres humanos. ¿Qué tiene una planta de tratamiento? Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen varias unidades. Algunos hacen uso de medios químicos y otros físicos para remover partes que lleva el agua. Primero vamos a remover lo grande a través de cribas o pantallas. Vamos a resolver, a agarrar las cosas grandes que lleva el agua. Los tanques de asentamiento. ¿Por qué? Porque van a llevar sedimentos que van desde las calles hasta de las casas. Vamos a poner los bioreactores, que es el tratamiento bioquímico, y se va a producir un lodo. ¿Qué va a pasar con ese lodo? Ese lodo está sucio y cochino. Y el efluente de la planta de tratamiento tiene que ser bajo en nutrientes y contaminantes orgánicos para poderlo llevar al sitio de disposición final. Fíjense ustedes que tiene una planta de tratamiento moderna. Esta es la parte afluente. En primer lugar, tiene unas pantallas donde todo lo grande, palos y cosas que se pueden entrar a la red, se remueven. Esa remoción de desechos, imagínense, tiene que llevarse en un camión o en un medio a otra parte. De ahí viene el asentamiento primario. Se asientan todas, tiene que haber que aquí hay mucha arena y lodos, y esta parte la mandamos a otra parte del sistema de la planta, donde esos lodos, esos sedimentos se densifican, se van a un tanque donde se les quita el exceso de agua y van a unos digestores de lodos. Es decir, ese lodo tiene sustancias nocivas, hay que sacarla, hay que ponerle un biodigestor. Al hacer ese efecto, ¿no? Generamos biogás. Y eso ya va del digestor de lodos, ya lo llevamos a una planta de donde se sequen
y queden después inclusive como alimentos para ciertos animales, dependiendo de su estado. Si no, quedan como leña. Y finalmente, de aquí como esto queda limpio, se ha generado el biogás. En Bolivia no se puede generar, el único generador es el Estado, es por eso que muchas plantas de Sahuapac, ustedes ven que se está quemando y esos son biogás. Viene mediante un desagüe, ya hay agua que es de desecho, que o bien la boto, pero generalmente la vuelvo a mandar a la red principal para que sea tratada. Esta ya es agua, porque todo lo que son lodos ha pasado un área de secamiento y de proceso diferente. Aquí están los tanques anaeróbicos y los aeróbicos. Aeróbicos quiere decir que necesitan aire y por lo tanto bacterias, y los anaeróbicos son más bien tanques no profundos, que el tratamiento prácticamente es sin aire. Siguiendo a esto, finalmente se le puede dar otra área de otra fase de tratamiento donde durante un cierto tiempo se nos van a volver a sentar lodos y estos lodos o bien los mando a que los traten como lodos dependiendo de sus características o lo mando a que lo vuelvan a tratar con agua o los envío nuevamente al asentamiento primario y finalmente cuando ya tengo un agua aceptable puedo tener un tratamiento opcional o llevarlas así al efluente, al tipo de sitio donde cae. Imagínense una planta moderna, remueve la demanda bioquímica de oxígeno a niveles inferiores de los 20 miligramos por litro, los fosfatos o fósforo a niveles inferiores a los 10 miligramos por litro y de nitrógeno a niveles inferiores a 1 miligramo por litro. ¿Desde cuándo se tratan las aguas hervidas? Tienen que ver ustedes que en la Inglaterra antigua y en estos sitios no se trataban las aguas hervidas, se botaban a media calle, hubieron muchas infecciones que diezmaron poblaciones en Europa. En los años 60 sobre todo, se tomó como necesidad el tratar las aguas. Eran muy comunes tener aguas superficiales sin vida, porque ahí les echaban directamente el agua de la descarga de uso humano y eso les consumía el oxígeno. Y ya en los años 95 empezaron a establecerle leyes de agua, que es una cosa es el agua y otra es el medio ambiente, y empezaron en nuestro gobierno a aprobarlas rápidamente. Y desde ese momento empezaron a controlarse ciertas descargas a cuerpos de agua. Cuerpos de agua pueden ser ríos, acequias o canales que finalmente las lleven a ríos. En Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, es prohibido efectuar descargas sin tratamiento. Todas se tienen que tratar. ¿Cuál es el principio fundamental? El que ensucia paga. Eso se aplica en Europa. En Bolivia, no. Por eso hay gente que todavía tiene sus desllantadoras, sus talleres, etcétera. En medio a vos que tenés una industria grande, te piden que tengas toda una serie de unidades para que el agua que botes y recibas Sahuapac sea sana.
Pero esos miles de personas que hacen trabajo hormiga por ahí y ensucian el suelo, no les exigen nada. Entonces, en Europa, para recuperar costos y poder seguirlos invirtiendo, utilizaron el principio del que contamina paga. Esto significa que diariamente nosotros como personas vertimos cierta cantidad de agua, de carbono y nutrientes. Y obviamente esta cantidad de contaminantes se llama persona equivalente, abreviado PE. Entonces, proporcionalmente a las personas equivalentes que la industria, actividad humana, etcétera, genere, pagará una tasa. Ese equivalente de contaminantes, la persona equivalente, se convertirá en dinero, porque dirán tantas personas equivalentes la carga por año, y cada persona va a recibir una factura o empresa por los costos que se requieren para el tratamiento de estos contaminantes. Es decir, se pagan aproximadamente 80 euros por persona para apoyar a instituciones que se encargan de la cantidad de agua. Si bien el Estado te construye la red y la planta, porque es su obligación, para mantenerla ya te tiene que cobrar 80 euros o unos 120 dólares, unos 400 a 500 pesos. Fíjense ustedes cuánto es de su factura es el alcantarillado. Y lo que generan las industrias es bien fácil de calcular porque se divide la cantidad total que hay por el monto de personas equivalentes. Se mide lo que hay y se lo traduce a personas equivalentes y es lo que se les cobra. Las reglamentaciones y regulaciones sobre el tratamiento de aguas urbanas. Como tarea les doy para la próxima clase averiguar qué leyes hay en Bolivia que apliquen a la calidad y tratamiento de aguas servidas en Bolivia. ¿Desde qué año están vigentes? ¿Desde qué año en Bolivia hay leyes? No quiere decir que hayan medios, sino hay leyes dedicadas al tratamiento de aguas servidas. Y de las leyes vienen los reglamentos especiales en materia de aguas residuales y pluviales que se aplicarían en Bolivia. Ejemplo, en Europa existe la ley del agua limpia, el 72. Hay una ley sobre la polución de aguas superficiales, eliminar el carbono y el que ensucia paga. Entre 40 a 80 euros por persona por año, por persona equivalente por año. En la Unión Europea hay una directiva sobre el agua, hay muy estricta demanda establecida en los efluentes, es decir, dónde yo voy a tener que echar el agua. Las demandas son bien grandes. En Europa existe también el acuerdo del Mar del Norte y del río Rin, donde sugieren la eliminación del nitrógeno y el fósforo. Es brutal porque es muy caro. Fíjense ustedes la demanda del tratamiento en Europa. Lo que entra aproximadamente en DBO o COD son de 200 a 503 aproximadamente. Nitrógeno entran unos 46 miligramos por litro. Fósforo, unos 7. Todo está en miligramos por litro. Y finalmente los sólidos suspendidos.
Esos sólidos suspendidos se tienen que sedimentar en la planta de tratamiento, pero finalmente el efluente, ¿qué tiene que tener? Estas características. Le entran 200 de demanda química de oxígeno, tienen que salirle 4. De nitrógeno llega a un nivel de 46, tienen que salir 8. De fósforo 7, tienen que salir como mucho una concentración de 1 miligramo por litro. Y si me entran 230 miligramos de sólidos suspendidos, me tendrán que quedar 10. Lo que entra de manera estándar en Europa, por ejemplo, son 180 de DBO, 40 de nitrógeno y de 6 a 7 de fósforo. ¿Cuáles serían las demandas de los efluentes? En DBOs del orden de 20 miligramos por litro, CODs 125 miligramos por litro, de nitrógeno nos tendría que quedar 10 a 15 minutitos. Y en los sólidos llegar a 30. Fíjense ustedes que los parámetros orgánicos, que quiere decir biodegradables, es la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Los contaminantes de nitrógeno y fósforo están como cantidades totales y hay que tener cuidado con ellas porque permanecen mucho tiempo en el agua. Estos de aquí, la DBO y la demanda química de oxígeno, la DQO, nos miden la parte orgánica, que es biodegradable, pero el nitrógeno y el fósforo y los sólidos suspendidos tienen que ser removidos. Los sólidos sedimentables se denominan SS. Ok. En Europa, el reactor biológico juega un papel fundamental. Es donde se va a llevar el tratamiento para reducir las cantidades de nitrógeno y fósforo a un nivel bajo. Como aguas residuales y no tener y por lo tanto, fíjense ustedes que el tratamiento biológico es el sistema central del sistema. Ese es el tratamiento biológico. Los tanques anaeróbicos, los tanques de aeración, ¿ok? Y el sedimentador final. Ese sería el proceso del tratamiento biológico. Ok. Las enfermedades traducidas por el agua son un gran asesino. Tenemos que darnos cuenta que en todo el mundo, cada hora, cerca de 200 personas, principalmente niños, pierden su vida a causa de estas enfermedades. Son unas 200 millones de personas al año, más que el COVID. Estos fueron recogidos por la Organización Mundial de la Salud, ok, e introducidos, se aprobaron en el año 2000, cuando se determinaron los objetivos de desarrollo del milenio. Fíjense ustedes, 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En Asia hay un 63%, en África un 28%, en América Latina un 7% y en Europa un 2%. Pero acceso a la sanidad
Fíjense ustedes, en las partes de Asia un 80% no tiene acceso a la sanidad. Hay 2.400 millones de personas que no tienen acceso a la sanidad. O sea, no solamente es tener agua, sino tener sistemas sanitarios. En África hay un 13%, en América Latina un 5%, en Europa un 2%. Imagínense qué tan importante es dar agua como tratarla. ¿Cuál va a ser la situación mundial? Hay 2.600 millones de personas en el 2013 que no tienen acceso a agua. En el año 2000 eran 2.400. Fíjense ustedes que nosotros somos 7.000 millones de personas y en 20 años más vamos a ser 9.000 millones de personas. Entonces, esta cantidad va incrementando. Imagínense en 3 años 200 millones de personas más. Esa es la situación mundial. En los países industrializados no se permite que ni los barcos. Hay gente que vive en estos barcos en Holanda. Las leyes son estrictas, el que ensucia paga y hay una conciencia pública. En los países en desarrollo, fíjense ustedes en Nigeria, todas las aguas tienen que venir a acequias, etcétera, que apenas tienen límites con las áreas donde vive, los niños juegan, etcétera. Hay poco apoyo institucional, hay poco apoyo y control de las leyes, falta de recursos financieros y escasez de agua potable. Yo les doy mi conocimiento gratis en el tratamiento de aguas residuales para que ustedes se nutran de él y le saquen fruto. ¿Qué debemos? Voy a tomar yo asistencia, me importa un pito la asistencia. El que no vaya a asistir porque no va a habilitar la cámara, mejor que no asista, porque lo que me molesta es eso. El ver que uno haga el esfuerzo de tratar de darles entiendo que muchos dirán, son muy caros los megas, esto, lo otro, pero cuando van a tratar de cerveza o salir a bolichear por ahí no les interesa gastarse 500 o 1,000 pesos. Bueno, ¿qué debemos saber entonces? ¿Qué características tienen las aguas subterráneas? El patrón de flujo de esas aguas servidas, colectadas. ¿Qué quiere decir el patrón de flujo? Cómo el agua fluye en la mañana, al mediodía, en la noche. ¿Cómo debo diseñar esa red? ¿Para qué horas? Para la mañana, porque no es lo mismo. Ahorita, por ejemplo, hay gente cocinando, hay poca agua residual. A las 2, 3 de la tarde, para los que, porque aquí en Bolivia hay 2 horas pico, las horas de retorno a casa y las horas por la noche en la que nos bañamos y cenamos. En Europa hay un pico grande, que es generalmente en la noche, porque la gente en la mañana va a trabajar y retorna una vez a la casa, después del trabajo. Aquí, igual en el transporte, tenemos 2 picos, al mediodía y en la noche, porque somos un país rico, que es rico de nada, y tratamos 2 veces al día el transporte, en vez de acostumbrarnos a salir en la mañana y llegar 5 o 6 de la tarde. Es verdad que nos cambia la costumbre y nuestra esencia de ser. Estamos acostumbrados a comer en la casa, pero si quisiéramos hacer algo por el medio ambiente, tendríamos solo 2 horas pico. Entonces, vamos a ver cómo es ese patrón de flujo de aguas servidas y colectadas. Y la vamos a comparar con lo que pasa en diversas partes del mundo. Estas aguas se colectan y se transportan por una red de tuberías que las llevan a los centros de tratamiento. Esto es lo que vamos a hacer en la segunda parte del semestre, pero sobre todo vamos a aprender
¿Cuáles son las características de estas aguas? Bien, como ustedes saben, ya hemos acabado el primer tema, aprender las características de las aguas. Es importante saber qué tiene el agua, pero también es importante ver cómo esa agua fluye, cuáles son las horas pico. Yo no puedo, porque las horas pico sean a las 6 de la tarde, hacer algo más pequeño. Tendré que hacerlo para esas horas grandes. Hoy día he cumplido el objetivo de la clase, que es presentarme, ver cómo nos vamos a evaluar. Por favor, en la próxima clase, el que no vaya a activar su cámara, lo voy a sacar. No me importa un pito la asistencia. Lo que quiero es que lo vean. ¿Ok? Entonces, sí, avísenles. Hay 40 a 49 se han conectado ahora. Pucha, 67. Pues, a ver, Lía, grupos de cuánto hacemos, de 3 o de 4, porque si hay 67 van a tener 20 grupos. De acuerdo al requerimiento de las personas, por favor, Lía, hace grupos de 3 o de 4. Está bien, doctor. Porque el cuarto ya no trabaja, ¿verdad, José? Ya hice mi grupo de 4, doctor. Bueno, ya, uno no va a trabajar, va a ser vos el supervisor. A ver, va a decir, mándenme aquí la cosa porque yo la chequeé, las vea. Pero algo es importante en el trabajo. Reúnanse o vean, porque el trabajo no es, José hizo esto, Lía hizo esto, no es, hicimos. Tenemos que aprender a trabajar en grupo. Carelia, Hilton. No es que, lo que pasa es que Lía, que es experta en presentación, hizo la presentación. Ella lo sabe todo. Yo solo hice estito. No. Estito que has hecho más lo que han hecho los otros, te lo tienen que explicar. También que vos, todos los del grupo, sepan cómo estén. Bueno, hagan grupos de 3 a 4 personas. Contáctenla a Eliana, porque creo que va a poner hasta el día 15 o 10 como fecha tope para los apuntes. Hay un libro en inglés que es muy importante. Está la norma boliviana. También se las incluye, y obviamente los apuntes. Ok, queridos, quedamos hasta el viernes a las 9:15, ¿es no, Lía? Sí, doctor. O 9:30. Ahora me fijo. 9:15. 9:15. Ya, está bien. Entonces, una vez se cumple el objetivo, no vamos a seguir aplanando el trasero. Hoy ya tienen varias cosas en que pensar. Ubicarnos en nuestra ciudad, ver qué parte está agarrada al sistema de alcantarillado, qué parte sigue teniendo. Y les voy a dar un secreto. Ustedes saben que los acuíferos, que son los grandes depósitos de agua subterránea que tenemos en Santa Cruz, se recargan de aguas residuales de las zonas que tienen pozos ciegos. Son los pozos ciegos los que al final recargan en un 20% el agua que nos tomamos hoy. De verdad, Sofía, a lo mejor no estamos tomando el orines de nuestros bisabuelos o de nuestros abuelos, que ya llegar a esa profundidad, obviamente, están sin bacterias, sin nada. El agua de Santa Cruz, para los que viven por el centro, es bien sana.
lo único que le echan es cloro. Por eso no es bueno para el jardín. Dicen, mira, llueve y mi jardín se pone verde. Le echo agua de Zaguapaqui, una huevada, claro, porque la clorinan. Y después, cuando la hervimos, como es agua naturalmente dura, se habrán fijado que en las teteras, o en las teteras se llaman, ¿no? O calderas donde hervimos el agua. Si Sofía me invita a tomar café a su casa, seguro le miro la tetera y está llena de una sustancia blanca que se pega a las paredes. Ahí hay que poner y recalentarla y hacerle un poquito así, no mucho para que no se funda, ¿no? Y eso se va a desprender. Tiene mucho cal. Y eso ya no lo podemos cambiar. Entonces, produce enfermedades también, sobre todo a la vesícula, al hígado, a los que tienen tendencia a formar piedras en, sobre todo la vesícula y los riñones. Los que hemos tomado y tomamos harta cerveza, Sofía, no tenemos ese problema. Mantenemos flasheando el sistema. Los tomadores de whisky comen poquito, cortito el whisky, pero las chelas, uno le tira, no sé, una cuanta chela y queda limpio ese sistema. Lo único que queda jodido es el cerebro, que te matará unas neuronas. Como son jóvenes, tienen hartísimas neuronas que matar todavía. Y amnesia, bueno, pastillas de amnesia. No, Wilson Vidal, es necesario. Avísenme dónde hay ciertas cosas que no quisiera acordarme, pero nos acordamos. Ok. Entonces, en este curso cumplimos un objetivo para que vean, hoy día lo hemos introducido y hemos visto esa primera parte introductoria de qué es importante, de qué consta y poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, como he cumplido el objetivo, ¿para qué les voy a seguir aplanando el trasero?